ya tenemos esa situación. ¿Qué es lo que pasa enseguida? Enseguida había tal motivación que pasó lo siguiente. Cuando nace el Estado, pues el Estado no tenía más que, en ese momento, más que el suplente de Braulio, un diputado federal. Y teníamos derecho a 2. Mínimo, los estados deben tener 2 diputados federales. Entonces hubo que convocar a elecciones de diputados federales y de senadores, porque no teníamos senadores. Entonces fue cuando se impulsan las candidaturas de Esteban Cantú, coronel Esteban Cantú, y de don Leopoldo Verdugo, fueron los senadores. Y como diputada, pero por un año, fue Aurora Jiménez de Palacios, la primera mujer en el país en entrar a la política electoral en el país. De Baja California. Y baja californiana, sí. Entonces, pero enseguida ya vino el proceso normal de diputados. Entonces la gente me echó el ojo a mí, especialmente los maestros y los obreros, y al estilo de entonces. Nada de que esperarnos a que viniera un dedazo, ¿no? Bueno, los sindicatos de la CTM y la CROC, Guillermo debe ser diputado. Y los maestros de todo el estado, fundamentalmente federales y estatales, que ya empezaron a nacer, también proyectaron. Entonces, pues, fue una cosa que nace de abajo para arriba, porque así éramos, no estábamos domesticados nosotros, no estábamos hechos a la indisciplina, a la cosa, no había otra situación. Entonces, no es que nos pasáramos de vivo, que el que madruga Dios no le ayuda, no existía eso. Total de que era de buena fe. Entonces, pues salimos proyectados dos. El profesor Emilio Hernández Armenta, por el distrito de Mexicali, Tecate, y Guillermo Silva, tu servidor, Luisito, por Tijuana hasta el paralelo 28, Ensenada, paralelo 28. Fue una campaña muy bonita, porque aunque yo conocía muchas partes del sur ya de nuestro municipio, no había hecho el recorrido, pues, de como se hacía en aquellos años, hasta abajo, pueblito, por todas las rancherías, la forma en que vivía, a veces era la gente tan buena, tan lastimosa, tan obsequiosa, hospitalaria, que llegabas tú y pasabas y salía una señora, dice, ya te veían, apéllense, decían, ¿ya tomaron café? Pues no, bueno, nos bajábamos 2, 3, no creas que no eran conjuntos como ahora que vayan, no, 2, 3 gentes en un carro, y visitando los lugares. Pues al ratito ya estábamos comiendo machaca de venado o de burro, decían, de burrito, y unas tortillas de harina exquisitas. Impagable esa atención. No podrías tú insultar, señora, de regreso me va a permitir usted que le traiga, voy a conseguir un café que me dejaron para allá y algo, pero ¿por qué? No me lo tiene que parar, yo le voy a traer. Y si les dejaba uno, y si les necesitaba, ¿verdad? Total que había que no ofenderlas, y te estaban atendiendo a ti porque querían platicar, querían platicar. Total gente, pero desde el paralelo 28
allá en el poblado del Arco, en el Arco, en Calmayí, pero ya en esa zona, al mero paralelo 28, existía una partida militar que tenía una transmisión por radio, ustedes que saben más cómo se llamaba ese sistema, podían transmitir hasta México. Un parte de novedades lo mandaban, no sé cómo se enviaba, por qué ondas, pero era ese servicio que tenían ellos ahí. Y ahí mandamos una propuesta a don Adolfo Ruiz Cortines, firmado por 40 lugareños, desde los Ibarra, los Villavicencio de por allá, de aquel entonces, José María Flores, en fin, una serie de gentes, Arces, que pedían la construcción de la carretera transpeninsular, ¿verdad? Pues cuando ya fui electo diputado federal, me recibe don Adolfo Ruiz Cortines y me dice, mire, vamos a hacer un intento, pero tenemos tantas cosas en el país que esta cosa no sé cuándo lo vamos a realizar. Es un hombre muy sincero. Lo vamos a poner como objetivo. ¿Qué le parece, diputado? Pues sí, por lo menos que quede como objetivo, ¿verdad? Era muy difícil porque el país tenía carencias en todas partes. Y nosotros queríamos una carretera transpeninsular. ¿Con quién vamos a comunicarnos? Decía, ¿no? Pues con 15 gentes allá y 20 allá, y escasas eran las poblaciones que en todo el territorio del sur y del norte, pues estábamos radicados, hacia el sur y hacia el norte. Salvo La Paz y Mexicali y Ensenada y todo eso, eran rancherías, muchas rancherías. Proyecto que se concretó hasta años después, ¿verdad? Sí, se hace un pedimento muy curioso, que un señor, veníamos en la campaña de Luis Echeverría, yo era presidente municipal, lo recibimos en el paralelo 28 y de ahí venimos visitando los distintos lugares y viendo, y cuando llegamos a la Virgencita, que era un lugar en donde estaba un señor, no me voy a decir su nombre, ahorita se me va, por ahí tenía que dar vuelta el camino nacional, le decían, de aquella época, y que le decían la Virgencita porque en esa vuelta había un altar. Sí, estaba la Virgen de Guadalupe allí, ponían sus velas, los camioneros que pasaban, y ponían centavos. Él vendía también sodas. ¿Y crees que te vendía sodas muy, muy heladas? Las enterraba y ahí las tenía. Venía alguien, pues salía como si encontrara huevos de tortuga, ¿no? Pues, y nomás las limpiaba, estaba helada en esa hora del camino. Cuando llegamos allí, le dije al licenciado Echeverría, señor, ahorita lo va a saludar usted el 100% del poblado. Así le dije yo. Entonces él se bajó muy, muy contento porque venía viendo por 20 gentes, 50 gentes así. Cuando llega y ya nomás está este señor y dice, oiga, pues en efecto usted es el 100%, porque ese es el único. Sí, señor, soy el único que vive aquí. ¿De qué vive? Pues de hacer reatas de las vacas muertas, los corto de la piel, hago sillas y lo que ayuda a la gente y lo que yo le vendo. Pero ¿por cuántos años tiene usted aquí? 40 años. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Dice, porque yo sé que por aquí debe pasar la carretera transpeninsular. ¿Usted cree
Entonces cuando el licenciado Echeverría se motiva y dice, a ver, bájense, y a todo el mundo nos bajó del carro, yo me bajé con él, estaba ya con él. Nos bajamos del carro. Dice, miren, pasó esto. Me está platicando este señor, tiene 40 años y dice que no se ha movido de aquí porque sé que él tiene que se va a hacer la carretera transpeninsular. Y dice, ¿sabe usted quién soy yo? Le dijo, no señor, pues yo soy el licenciado Echeverría el candidato. Ah, pues a usted le tocó la pedrada, le dijo. Y entonces Echeverría, con emoción, y una voz única en ese momento, lo que es en emoción, dice, señores, ante este único hombre existente en esta zona, me comprometo a construir la carretera transpeninsular. Y lo cumplió. Sí, lo cumplió, pero lo que es el pueblo, ¿no? ¿Cómo en ese momento a él se le ocurrió? Sí, señor, él pudo haber dicho, no, usted sí sabía, él sabía, yo creo, que estaba enterado de que íbamos a pasar la comitiva con el candidato a la presidencia. Pero no lo conozco. Pues yo soy el licenciado Echeverría el próximo. Ah, pues a usted le va a tocar la pedrada, le dijo. En un lenguaje muy bonito, muy emotivo, que jamás abandonó esa idea Echeverría. ¿Qué año era, Era pues 1971, 70. Ya eras presidente municipal de Ensenada. Sí, yo todavía era presidente municipal, sí. ¿Cómo fue tu presidencia municipal? ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaste? Bueno, podemos establecer un problema o un antecedente. Ensenada se venía sosteniendo con los pocos ingresos municipales propios, que eran escasos, que daban las leyes fiscales en aquel entonces, pero fundamentalmente venían del manejo del agua potable. Es decir, Ensenada prácticamente vivía de vender el agua de la ciudad. La recuperación de la venta del agua daba para fortalecer los escasos ingresos que tenían por este concepto o por otro. Antes muchos impuestos que hoy son municipales o estatales no eran. Antes todo era estatal, de tal suerte que no teníamos ingresos propios de muchas fuentes, eran muy escasos. Entonces, cuando un presidente municipal de los primeros tenía problemas para pagar los aguinaldos, le decía al Banco Mercantil, por ejemplo, aquí traigo la cuenta de los usuarios del agua potable, ¿verdad? Da tanto. ¿Cuánto quiere usted? Pues 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Entonces le dábamos al banco el manejo del agua, porque allá se pagara, el banco se pagaba el crédito y te devolvía la administración del agua al municipio. Eso es una cosa revolvente, ¿no? De tal suerte que se manejaba con mucha confianza, porque así nacimos, pues. Así nacimos, no había la seguridad, aunque los primeros conceptos que tuvo el licenciado Maldonado es marcar un porcentaje de las participaciones del Estado a los municipios, pero pues se despacharon con la cuchara grande Tijuana y Mexicali, y Ensenada pues eran menos. Siempre ha sido un embudo. La Cenicienta. Sí, la Cenicienta. Entonces, hasta ese momento, ¿no? De tal suerte que, pero pasó una situación. Un día antes de que yo tomara posesión, nace la CESPE. Entonces el Ayuntamiento de Ensenada cede su patrimonio de pozos y de bombas y todas las propiedades y el manejo del agua superior a los 35 millones de pesos, más los ingresos que te da el agua. Entonces, yo cuando tomé posesión lo dije en mi informe, ¿no? Lo dije en mi informe, pasó esto y esto,
Ensenada se va a ver, y acaban de aprobar, ya cuando uno entra de presidente municipal, ya está aprobado el presupuesto por la administración anterior, ¿no? Ya está aprobado, ya puede meterse casi en nada, ya no se puede meter para el nuevo, ya está aprobado el presupuesto. Total que, pues más o menos se peleó mucho en ese sentido por recuperar fuentes, algunas cosas me aprobaron, otras no, pero sí planteamos movimientos muy interesantes. Yo fui alumno, maestro muy estimado de Mayoral Pardo, de Derecho Administrativo. Él era el director de la Comisión Nacional de Arbitrios, que era la que estudiaba el reparto de las participaciones, que todos eran federales, municipales eran escasas. Entonces, pero los manejaba. A los estados les correspondía pagarlas, ¿verdad? Un solo hombre en México, ese maestro que era un viejito en ese momento, tenía las 4 paredes llenas de carpetas con problemas de ingresos y de impuestos y de todo. Él con una sola escalera movible que la giraba ahí, cuando me ve que yo voy a entrevistarlo, me dice: oiga, usted debe haber sido mi alumno, porque usted tenía un nombre muy curioso. Dice: pues ahí está la tarjeta. Sí, usted verá. Ah, Guilebaldo, cómo no, se nos pegó mucho ese nombre. Pero usted siempre contestaba en clase, me dijo. Sí, pues me gustó mucho el derecho administrativo. Dice: ¿qué le trae por acá? Ya le planteé las cosas. Y pues luego me dijo: mire, a usted puede pedirle por acá, pero haga una cosa más efectiva. Pida para el futuro. Planteé un programa de distribución de ingresos. Si no, nunca se va a solucionar esto. En donde los municipios cobren parte de ciertos ingresos y el municipio le entrega al Estado lo que le corresponde y a la Federación. Y otros que los cobrará el Estado, él repartirá lo que le toca al municipio y a la Federación, y así. Porque antes la Federación era la que partía el pastel, ¿verdad? Y si te daba, te daba. Sí tenías el derecho. Pero había que hacer, casi rogar. Los estados tenían un representante fiscal en la Secretaría de Hacienda. Todos los estados. Un representante fiscal para ir a pelear, porque si no, lo que te tocaba a ti se lo daban al otro estado y era un arrebatén. Entonces, ese planteamiento que yo hice, que lo fundé, que fue consejo del maestro Mayoral Pardo, le tocó ya aprobado ya hasta la época de López Portillo. Ahí nace el Programa Nacional de Distribución de Ingresos y luego se perfecciona con Miguel de la Madrid, que es este procedimiento. Entonces, vamos a decir que existió un antes y un después. Todavía a Luis González les tocó una pizcachita de las nuevas reformas, y a los demás siguientes, ¿verdad? Y casi a los del PRI, el PAN, es decir, no podemos contarles, pero hicimos una cosa muy buena. Yo le puse mucha dedicación a la gente, a atenderlos y a los pobres y demás. Entre otras cosas, fundar aulas y abrir escuelitas. Es muy fácil, con la colaboración de todos. Y luego pavimentar más barato que pavimentaba la Junta Federal de Mejoras Materiales, que todos ahora había un problema. Teníamos que pedir que autoridades intermedias estuvieran haciendo obra municipal. Había
Junta Federal de Mejoras Materiales, Junta Estatal de Caminos Vecinales, Junta Estatal de ETS y los municipios. Entonces, había que quitarse ese sistema estatal de encima y crear lo municipal, fortalecerlo. Fue una lucha muy difícil, pero se venció, es un esfuerzo. Hicimos muchas escuelas, pavimentamos muchas calles, sobre todo una cosa que cuando les platico yo, que teníamos 85 kilómetros de cordones de banqueta, pues no existían, pero había que crear el cordón de la banqueta para hacer la banqueta, ¿verdad? Y ya después nacían las banquetas. Todo eso daban ingresos municipales. A través de eso pasábamos, como dicen, rasguñando aquí, dejándose salir. Salimos con mucho trabajo, hicimos 5 misiones de la revolución, que eran pues es una edificación de madera, casi todas, menos la de cedro fue de ladrillo, que todavía se conserva. Allí ya quedó a cargo de aspectos de comunicaciones, para telegramas y muchas cosas se usan, pero nació igual que todas, con 5 máquinas de coser, con la transmisión por radio, biblioteca, primeros auxilios, todo eso tenían. Pero esta más completa, la de cedro se quedó muy bien establecida, pero los demás fue con madera, tenían las mismas cosas. Allí las gentes pues iban a coser su ropa, pusimos radiotransmisor, ya pues, no había medios de comunicación, entonces había manera de que una parturienta, por ejemplo, yo tenía problemas, me vengaban a comunicar acá, y había mucha ayuda de gentes de los pilotos que nos ayudaban, a Gilberto del Toro, por ejemplo, o cualquiera de los muchachos que todavía viven, agarraba su avión para traer a la señora allá y a llevarla aquí, a traerla acá, a atender un problema médico. En fin, era una gran cosa, un gran esfuerzo se hizo. Y saliste adelante en la administración municipal. Sí, y aparte misiones culturales, se nos agregaron 4 misiones culturales de la Secretaría de Educación, que todavía existen 2 misiones culturales. Una que está aquí, que trabaja eficientemente en el ejido Chapultepec. Es un ejemplo de trabajo con mucha dedicación. Todas las familias van con el mismo tipo, con el mismo objetivo: mejorar a la gente, se capacitan, estudian, unos se dedican a la música, en fin, una serie de cosas que van aprendiendo y lo van haciendo uno buen ciudadano. Y también háblanos un poco del Partido Independiente del Estado. ¿Te acuerdas del famoso PIE? Sí, y de tu paso como senador de Baja California, ¿sí? Sí, mira, resulta que pasó una situación muy interesante, Resultó que repentinamente al secretario de la Defensa Nacional, quien había sido senador por Baja California, bajo mi coordinación, porque esto debo decirlo, yo coordiné su campaña, del general Hermenegildo Cuenca Díaz, y sacamos más votos que Díaz Ordaz, te voy a decir. Pero ni modo, así lo popularizamos, no obstante que en Ensenada no lo querían. Pero recibí instrucciones del presidente del partido, el general Coronel Rosal, de ayudarle, y se le ayudó, así era. El caso es que pasa el tiempo y el licenciado Echeverría, en el siguiente régimen, lo hace secretario de la Defensa, y seguimos siendo amigos, él y yo, allí. Pero resultó esto,
que aquel viejo club de los estados que te hablé, de Sánchez Ayala, ya se habían decidido por buscar de candidato a un nativo de Baja California. Te imaginarás que todos me echaron el ojo a mí, los michoacanos, los jaliscienses, menos los baja californianos, era ese deseo de que ya Baja California, como que dicen, bueno, nosotros ya nos hicimos lo nuestro, ya tenemos nuestras familias de aquí nacieron sus hijos, ahora vamos a ayudarles a ustedes que se sacrificaron. Yo no sé qué pensaban. Ellos abanderaban esa lucha. Para buscar un gobernador de Baja California. Ajá. Entonces, pues vamos una serie de gentes de Baja California a investigar a ver si era cierto que el PRI iba a lanzar o había lanzado ya al general Cuenca como candidato a gobernador. Nomás a preguntar a ver si era cierto. Preguntamos, ya vimos que era cierto, y entonces nos regresamos cada quien a donde vivía, ¿verdad? Yo hablo por teléfono con mi señora y le dije, mira, llego el domingo, ¿por qué no pasas por mí al aeropuerto? Sí, ¿cómo no? ¿A qué horas? A las 11. Pero resultó que el avión en que yo llegué llegó hasta las 12, junto con uno que realmente llegaba a las 12, Aeroméxico. Coincidieron. Era el aeropuerto chico de Tijuana, no es el grande de ahorita. Entonces, cada avión de esos traía 150, 200 gentes. ¿Te imaginas las gentes que van a ver a sus pasajeros que vienen a recibirlos? Pues allí había una muchedumbre, pero había como 120 gentes. Cuando yo bajo, yo no sabía qué había pasado, ni qué había hecho el PRI, ni nada, ¿no? Sí, una cosa muy familiar, me regreso. Pero las gentes preguntaron, andaban indagando. La gente cuando se motiva, se motiva. Y entonces, de repente que salgo yo del avión y ya llego a la distribución de los pasajeros hacia la planta baja, la planta de espera, cuando está parado en una silla el presidente del club de Zacatecanos de Mexicali, un joven Antonio Venegas Torres, zacatecano, de Pino, Zacatecas. Y me dijo, señor licenciado Silva Cota, estamos juntando firmas para que usted acepte ser candidato independiente a gobernador. Le pedimos que no haga ninguna declaración en contra, pero que no nos diga que no, hasta que usted no tenga la próxima semana un buen contingente de firmas. Ahorita solamente tenemos 50,000 firmas, pero queremos traerle más. Bueno, pues entonces pues había mucha prensa esperando que llegaran una serie de gentes de México porque venían a la convención de Cuenca, en donde ya le iban a declarar candidato. Entonces esperaban personajes que venían allí y con la gente que venían de nosotros, bueno, los que estaban ahí se hizo un tumulto. Televisión y esta cosa, y los periódicos del día siguiente, Guilebaldo se revela, y todo pues, oiga, licenciado, que mire, dice, me pidieron que no hiciera ninguna declaración. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa.